¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A mí me pilláis en medio de una prueba conduciendo un Citroën C5X, un coche interesante que próximamente va a salir en el canal con todo lujo de detalles, tanto espero en el contenido como en la parte de la filmación de un vehículo que, como digo, tiene su miga. Pero hoy os quiero hablar de dos temas que vamos a unir y que tienen bastante que ver y que son total actualidad, porque dejamos el asunto en un vídeo anterior en el precipicio con el asunto de la Euro 7, en la que os conté todo lo que estaba pasando y cómo la cosa se había puesto verdaderamente al límite. Y unas pocas horas, minutos antes de publicar el vídeo, me llegó una información de fuera de España en la que un medio de comunicación que no tiene nada que ver con el mundo del motor, que se llama Político, y que lógicamente trata de temas de actualidad sobre la política y la alta política, decía haber recibido una filtración del documento definitivo de la Euro 7, que, como os contaba en el vídeo anterior, había puesto a la industria del automóvil en tal posición que se iban a plantar directamente si salía finalmente con los requisitos, con los requerimientos tan duros para los motores de combustión interna como supuestamente iba a salir. Esto ha provocado toda suerte de reacciones, toda clase de reacciones, y según el medio político, el 9 de noviembre, después de múltiples retrasos, se va a anunciar lo que es la Euro 7 definitiva. Y a falta de saber todos los detalles y sabiendo lo que se ha contado, parece que va a cambiar muy poco en lo que se refiere a los automóviles turismo. Esto tiene mucho sentido, aunque los medios, digamos, más radicales que hacen presión, los lobbies que hacen más presión en Bruselas en contra del automóvil de combustión interna, lo nieguen todo y se pongan el grito en el cielo. Pero la cuestión es que, como digo, tiene bastante sentido, como te voy a contar en este vídeo. Vídeo también, además, en el que tenemos ya la resolución definitiva del famoso PERTE del automóvil eléctrico en España. Una especie de vacío de información, agujero negro, podríamos decir, una especie de bluff, como casi todo lo que se hace en este país, que voy a intentar explicar hasta dónde sabemos, porque la verdad y la única verdad, pues la sabe un grupo de personas muy pequeño. ¿Y qué es lo que va a ocurrir finalmente con esa fábrica de baterías de Sagunto, que ahora está en el aire por las presiones del grupo Volkswagen? Vamos a intentar hablar de todo esto en este vídeo e intentar dejarlo lo más claro posible. Así que vamos a arrancar y vamos a ello. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, como os decía en el vídeo anterior, y esto no era ninguna broma ni ningún farol, en la industria europea del automóvil había un malestar increíble con el asunto de cómo iba a salir la norma Euro 7 de los motores de combustión interna, que debe regir la siguiente fase de emisiones allá por el año 2025, entre comillas, aquí a la vuelta de la esquina. Y el argumento de la industria del automóvil era muy claro. Señores de la Unión Europea, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por electrificar el parque móvil europeo. Estamos haciendo inversiones milmillonarias por crear fábricas de baterías, por crear coches eléctricos, coches enchufables, y también hemos gastado y estamos gastando un montón de dinero en desarrollar vehículos híbridos que justo en algunos casos estamos estrenando ahora mismo. Si nos ponen ustedes unos requisitos todavía más fuertes, más duros y más difíciles a la hora de poder combinar un motor de combustión interna con un mínimo de electrificación, desde un híbrido ligero a 12 voltios hasta un híbrido enchufable, a nosotros no nos salen las cuentas. Tendríamos que hacer unas inversiones de dinero tales en unas tecnologías nuevas que no tenemos ahora, que se vería comprometida la inversión en la electrificación que ya estamos acometiendo. Entonces, señores de la Unión Europea, como ustedes nos han metido en ese callejón sin salida en el que todos tenemos que estar preparados entre el año 30 y el 35, último año en el que en teoría se pueden meter motores de combustión interna nuevo, esto con un asterisco muy grande, que si quieres ahora lo repito, pues podría ser incluso contraproducente para el desarrollo de la electrificación. Y el mensaje de la industria del automóvil, especialmente de los personajes que son, digamos, más refractarios y que lo dicen más claramente de una manera pública, en este caso la estrella, podríamos decir, o el líder de todo esto es Carlos Tavares, el CEO de Stellantis, que, ojo, que es el mayor fabricante de automóviles que hay en Europa ahora mismo, el que tiene la mayor cuota de mercado. Bueno, pues parece que al final la Unión Europea va a ceder estas presiones y finalmente la nueva Euro 7 para los vehículos de turismo que compramos los usuarios finales va a ser prácticamente igual que la Euro 6D o igual que la Euro 6 que tenemos actualmente, fecha de 2022. Con lo cual, digamos de alguna manera que se alisa, se allana el camino para que los fabricantes de automóviles puedan seguir construyendo estos coches híbridos con motores de combustión interna, mientras siguen aumentando y escalando el ritmo de fabricación de vehículos eléctricos
que es donde tienen puestos todos los huevos de sus cestas. Y esto, bueno, pues puede ser una buena noticia para todos, porque entre otras cosas es una buena noticia también para acelerar la fabricación de automóviles eléctricos europeos, ahora que tenemos un problema gravísimo, gravísimo, con la llegada de los automóviles eléctricos que vienen de Estados Unidos y sobre todo que vienen de China, especialmente estos últimos, pero también los estadounidenses, a los que de momento los europeos no les hemos puesto ninguna traba burocrática más allá de las que hay ahora, mientras en esos países arranca, parece que una guerra comercial que veremos a ver dónde nos lleva en los próximos años, pero esta década va a ser la década de la guerra comercial entre los Estados Unidos de América y China, más ahora que China acaba de refrendar, igual que pasó en Rusia en su día, a un presidente, empieza a llover, no os asustéis, que pues se va a perpetuar en el poder, salvo que ocurra allí algo distinto, ¿no? Así que en este contexto de futuro que viene, en el que Estados Unidos y China van a pelear por la supremacía del automóvil eléctrico, en Europa pretendían que los fabricantes de automóviles atendieran una parte del mercado con nuevos requerimientos técnicos y la parte de la electrificación, que es la que hay que hacer crecer, con lo cual se iba a diluir el esfuerzo hacia la electrificación. O sea que aunque parezca mentira, esto favorece el automóvil eléctrico a largo plazo, aunque las ONGs, T&E, esa ONG de nombre que no quiero ni recordar, opine todo lo contrario, ¿verdad? Porque ellos están en otro juego y les importa un pimiento toda la riqueza y todo el empleo de las clases menos pudientes y no subvencionadas por lobbies y la Unión Europea de las que ellos viven. Bien, dicho todo esto, fecha 9 de noviembre, esto puede ser un bombazo informativo. Vamos a ver qué ocurre y si finalmente todo esto que os cuento es lo que ha filtrado Político, el único medio de comunicación que ha tenido acceso, según ellos, a la información. Por lo tanto, esto no es oficial, aunque parece bastante bien orientado. Y bueno, pues de momento en la industria del automóvil se han callado, como diríamos popularmente en España, a falta de saber qué pasa. ¡Ojo! Todavía no se sabe exactamente la hoja de especificaciones cuál va a ser. E igualmente también te digo que lo que se refiere a furgonetas, vehículos comerciales ligeros, camiones y también motocicletas va a tener un nuevo salto, como van por detrás en la normativa de contaminación. Estos sí que van a tener requerimientos nuevos que van a tener que cumplir. Os recuerdo también, por cierto, que los híbridos enchufables tienen subsidios, pero las ventajas de los híbridos enchufables se acaban igualmente en el año 2030. Híbridos enchufables que ahora están empezando a coger mucha atracción en algunos países y especialmente en países como el nuestro, en el que el interés por el automóvil eléctrico por cuestiones de precio y de infraestructura todavía no está del todo desarrollado y del todo maduro, como estamos cansados ya de contar y de conocer en este canal, ¿verdad? Bueno, pues así queda el tema. Nos esperamos a que finalmente salga la normativa y cuando salga os la contamos y refrendamos lo que os estamos contando, este vídeo que sale a la luz pues unos cuantos días antes, una semana y media antes de que llegue la fecha famosa. Y por otro lado está el asunto de los PERTEs, que nos hemos desayunado pues con ese susto en el cuerpo. Hace no mucho me hacían una entrevista a unos compañeros en la radio, en COPE Valencia, con los que hablo habitualmente, bueno, me llaman habitualmente para entrevistarme sobre qué es lo que estaba pasando aquí. Me preguntaban si me había sorprendido y les decía que sí, que por un lado me había sorprendido, pero por otro lado no me extrañaba nada porque esta es una forma de operar muy habitual del grupo Volkswagen. Y me refiero a ese rumor filtrado de que la marca se está planteando finalmente construir o no la factoría de baterías en Sagunto, Valencia, con las ayudas que finalmente le iba a dar el Estado. Y aquí sí que está pasando algo que es verdaderamente complicado de explicar y, como digo, es muy difícil poderlo explicar en su completitud si queremos saber todo lo que está pasando, pero algunas cosas sí que os puedo contar. Esto es tan absurdo como que, en primer lugar, de la cifra de dinero que el gobierno central planteó, solamente se ha adjudicado un 30% de los más de 2.700 millones de euros que había. Al final se ha quedado un poco más de 800 millones de euros. Y de ese 30%, más del 70% estaba dirigido a proyectos vinculados al grupo Volkswagen en sus distintas marcas y otras 60 empresas que se habían unido con ellos para desarrollarlos, entre ellos el de esta fábrica. Y es evidente que dentro del grupo Volkswagen, que siempre ha pedido el máximo esfuerzo a España para mantener el nivel de producción en las factorías que tiene y crear esta fábrica de baterías, van a exprimir hasta el último momento, hasta el último segundo y hasta el último céntimo para conseguir el máximo de ayudas del Estado, de las subvenciones del Estado. Y esto tenéis que saber que cuando se habla tanto de estas ayudas y de estas ayudas milmillonarias, que por cierto vienen de los fondos de la Unión Europea, es dinero que nos presta la Unión Europea, y que por lo tanto está mirado y milimetrado con lupa todo lo que se hace con ese dinero, los plazos de ejecución, etcétera. Bueno, tenéis que saber que las ayudas no son a fondo perdido. Las ayudas siempre tienen unos requerimientos muy fuertes, muy claros, tanto en tiempo como en el programa, como en lo que se tiene que hacer, y especialmente en los plazos y en el mantenimiento de las inversiones. Y tenéis que saber también que estas ayudas no son
son ayudas que sirven para crear los proyectos, sino que son ayudas que sirven para apoyar la creación de los proyectos, que es una cosa muy distinta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo que gastar 1.000 millones para hacer una inversión, lo mismo recibo del Estado 80, 100, 150 millones y el otro 80, 70, 60% de la inversión la tienes que hacer tú con inversores. O sea que esto es un catalizador de inversiones que no da el 100% del dinero necesario para que esto se ponga en marcha. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tener en cuenta también, y es muy importante, que estamos ahora mismo en un momento que con la situación económica que viene, con la reducción del consumo y también con la inflación disparatada, es precisamente un momento en el que los planes que tenían los fabricantes de automóviles hace un año respecto a la situación actual, es posible que no les interese gastar el dinero tan rápido, o incluso que les interese guardar el dinero, esperar y seguir a otros plazos, aunque sea sin ese 20, 25, 15% de ayuda que te da el Estado. Eso es, por ejemplo, lo que hizo Ford, diciendo que se negaba a los plazos y a la cantidad de dinero que le daba el ERTE porque no le interesaba, lo cual puede llegar a sorprender muchísimo, pero habiéndote contado todo esto, espero que lo entiendas mejor. Y luego está la trastienda de todo esto, o sea, ¿por qué de repente el gobierno sube la inversión en los PERTE cuando había dado una cantidad ridícula de poco más de 300 millones en total? ¿Y por qué de repente lo aumenta para intentar contentar al grupo Volkswagen, que no se le caiga el castillo de naipes? Y en segunda instancia se va a Valencia a decir que tanto Stellantis como Ford finalmente van a entrar en la segunda fase, en la segunda ronda de estos PERTES, e igualmente también que, bueno, pues Volkswagen podría entrar y de esa manera redondear la inversión de la gigafactoría de baterías que se tiene que hacer en Sagunto. Total, que a escasas horas de que esto se decida todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, si se va a paralizar la construcción. Evidentemente todo el mundo en Valencia está con una preocupación tremenda, y no solamente en Valencia. Si estamos hablando de cosas surrealistas, ¿qué decir de la factoría de baterías que se iba a construir en la comunidad autónoma de Extremadura y a la que finalmente el famoso PERTE no le ha dado ni un solo céntimo de euro? Esto a pesar de que hace unos meses el propio presidente del gobierno de España se fue allí a hacer un acto con el presidente de la Junta de Extremadura y la empresa Envision y un socio de Envision en España. Envision es una empresa china que es la que va a catalizar la mayor parte de la inversión privada de esta factoría y otros proyectos que tiene en España, pero es que fueron los presidentes del Estado y de la comunidad autónoma allí a presentar el proyecto y el presidente del gobierno habló de la importancia del proyecto, de los puestos de trabajo que iba a crear y de lo importante que iba a ser para la región, con la presencia telemática del presidente chino de la compañía y un largo etcétera. O sea que se hizo allí como un acto de preinauguración, como el mismísimo acto de preinauguración de besamanos que se hizo en Sagunto no hace tanto. Y al final resulta que esa gigafactoría de Extremadura no se va a hacer con el dinero, por lo menos del Estado, en esta primera fase, porque no ha recibido un céntimo de euro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues no lo sabemos, no tenemos ni idea ni de lo que está haciendo la Unión Europea para con España respecto a la cantidad de estas ayudas, cómo se entregan y con qué requerimientos. Tampoco sabemos el gobierno de España qué es lo que está haciendo con este dinero y cómo lo maneja en el reparto político, pero es muy importante que sepáis también, al margen de que la administración tiene incluso un problema muy grande conocido a la hora de gestionar las ayudas, de que la letra pequeña de estas ayudas muchas veces es infame o leonina y muchas empresas se niegan a pasar por el aro, a pesar de que estos anuncios lógicamente dan una propaganda muy positiva a los políticos. Tenéis que saber también que en el año 2023 hay elecciones autonómicas y a final de año habrá elecciones generales. Entonces, esta fábrica de baterías, que además puede ir vinculada a una mina donde extraer el litio en Extremadura, lo mismo no es la noticia más interesante o más buena con la vista puesta en las elecciones, teniendo en cuenta que una parte importantísima de la población en Cáceres no quiere que le levanten los suburbios, la parte exterior de la ciudad, patrimonio de la humanidad, con una mina de litio que, por cierto, finalmente va a ser subterránea y no va a operar a cielo abierto. Así que evidentemente hay que ser muy inocente, hay que ser verdaderamente cándido para pensar que todo esto no está más que hablado, todo esto no está más que negociado y todo esto no está más que apalabrado entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Gobierno Central, porque entre otras cosas, si no fuera así, el señor Fernández Vara ya estaría subido a una liana gritando como un energúmeno la injusticia que han cometido con su comunidad autónoma. Así que pasarán las elecciones, vendrán segundos PERTES y yo apuesto con vosotros a que finalmente ese dinero llegará a Extremadura, pero en una fase distinta porque por el motivo que sea, que no sabemos del todo, pues ahora no interesa, ya sea por cuestiones políticas o porque esa pasta estaba mejor invertida en otras cosas, como por ejemplo los 100 millones de euros que nada menos que le han caído al proyecto de descarbonización, el Hub, que se va a desarrollar en la zona franca de Barcelona, terrenos donde estaba antes la Nissan,
un lugar que va a recibir nada menos que algo más de 100 millones de euros del Estado para ese proyecto, que estaba más que cantado, que iba a recibir una cantidad muy importante, puesto que hay muchísimo empleo en juego, en un lugar, además, que es muy sensible al asunto de la población, las elecciones y un larguísimo etcétera. Así que al final también esto de la industria del automóvil se juega, y sobre todo se juega en el terreno de la política, y en el terreno de la política nos movemos con estos movimientos tan extraños, estos vaivenes que, razonando desde un punto de vista lógico, tienen muy poco sentido. Así que, queridos amigos, esto es lo que hay, esto es lo que conocemos, esto es lo que os podemos contar con fundamento sin andar derrapando por ahí o inventándonos las cosas. Y bueno, como estas cosas se van a resolver muy pronto, valga la redundancia, pues esperamos a que suceda finalmente la noticia y os la contamos si creemos que tiene suficiente relevancia o importancia. Esto del The Hub de Barcelona, por ciento, Ceroid y todo lo que hay por allí, no os penséis que se ha terminado. Vendrá más. Nada más, queridos amigos. Hasta el próximo vídeo y me contáis ahí qué os parece todo esto. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y no olviden suscribirse. Hasta el siguiente. Adiós.